Título: Fotografía y telegrafía del pensamiento. La fotografía y la telegrafía del pensamiento son cuestiones que hasta ahora han sido escasamente abordadas. Se las relegó a un segundo plano como a todas las que no presentan un vínculo con las leyes que por su esencia deben ser universalmente difundidas, si bien resultan de capital importancia y los elementos de estudio que contienen están llamados a resolver muchos problemas que aún no tienen solución. Cuando un artista de talento pinta un cuadro, una obra magistral a la que consagra todo el genio que progresivamente ha adquirido, establece en primer término los trazos generales, de modo que se comprende desde el principio la totalidad del partido que espera sacar de ahí. Recién después de que ha elaborado minuciosamente su plan general, procede a la ejecución de los detalles, y aunque es probable que este último trabajo requiera mayores cuidados que el esbozo, sin este el cuadro no sería posible. Lo mismo sucede con el espiritismo. Las leyes fundamentales, los principios generales cuyas raíces existen en el espíritu de todo ser creado, han sido elaboradas desde el origen. Todas las demás cuestiones, cualesquiera que sean, dependen de las primeras. Ha sido por esa razón que durante cierto tiempo se debió dejar de lado su estudio directo. En efecto, no es lógico hablar de fotografía ni de telegrafía del pensamiento antes de que quede demostrada la existencia del alma que administra los elementos fluídicos, así como la de los fluidos que dan lugar a que se entablen relaciones entre dos almas diferentes. Hoy mismo, tal vez, apenas comenzamos a estar suficientemente esclarecidos para la elaboración definitiva de tan amplios problemas. Sin embargo, no serán inoportunas aquí algunas consideraciones que puedan preparar un estudio más completo del asunto. Limitado en sus ideas y aspiraciones, con horizontes estrechos, el hombre necesita concretar todas las cosas y ponerles etiquetas, a fin de formarse de ellas un apreciable concepto y basar sus futuros estudios en los datos que haya reunido. Las primeras nociones del conocimiento llegaron a él a través del sentido de la vista. La imagen de un objeto le mostró la existencia de ese objeto. Cuando conoció muchos objetos, sacó conclusiones de las diversas impresiones que éstos producían en la intimidad de su ser, y fijó en la inteligencia la quinta esencia de ellos mediante el fenómeno de la memoria. Ahora bien, ¿qué es la memoria sino una especie de álbum más o menos voluminoso que se hojea para encontrar de nuevo las ideas olvidadas y reconstruir los acontecimientos pasados? Ese álbum tiene marcas en los puntos principales. De algunos hechos el individuo se acuerda inmediatamente, pero para recordar otros precisa hojear el álbum por largo tiempo. La memoria es como un libro. Algunos pasajes muy leídos se nos presentan fácilmente a la vista, en cambio, cuando se trata de hojas sin leer o raramente consultadas, es necesario pasarlas una a una para que se recuerde un hecho al que no hemos concedido la debida atención. Cuando el espíritu encarnado recuerda, su memoria le presenta en cierto modo la fotografía del hecho que él busca. En general, los encarnados que lo rodean no ven nada, el álbum se halla en un lugar inaccesible a su mirada, pero los espíritus lo ven y lo hojean junto con nosotros. En determinadas circunstancias pueden incluso, intencionalmente, ayudarnos en la búsqueda o bien obstaculizarla. Lo que se produce del espíritu encarnado hacia el desencarnado también se verifica del desencarnado hacia el vidente. Cuando el espíritu evoca el recuerdo de ciertos hechos de su existencia, la fotografía de esos hechos se le presenta, y el vidente, cuya situación espiritual es análoga a la del espíritu libre, ve como él, e incluso llega a ver en ciertas circunstancias lo que el espíritu no ve por sí mismo, exactamente como un desencarnado puede hojear la memoria de un encarnado sin que éste tenga conciencia de eso, y hacer que recuerde acontecimientos que había olvidado mucho tiempo antes. En cuanto a los pensamientos abstractos, por el solo hecho de que existen toman cuerpo para impresionar el cerebro, deben actuar naturalmente sobre este y, de cierto modo, grabarse en él. Incluso en este caso, como en el primero, la semejanza entre los hechos de la Tierra y los del espacio parece perfecta.
Como el fenómeno de la fotografía del pensamiento ya ha sido objeto de algunas reflexiones en la revista Espírita, reproduciremos para mayor claridad algunos trechos del artículo en el que ha sido tratado el tema, y lo complementaremos con nuevas observaciones. Dado que los fluidos son el vehículo del pensamiento, este actúa sobre aquellos como el sonido sobre el aire. Los fluidos son portadores del pensamiento como el aire es portador del sonido. Podemos decir, pues, con toda verdad, que en los fluidos hay ondas y radiaciones de pensamientos que se cruzan sin confundirse, así como en el aire hay ondas y radiaciones sonoras. Más aún, dado que crea imágenes fluídicas, el pensamiento se refleja en la envoltura periespiritual como en un espejo, o bien como esas imágenes de objetos terrestres que se reflejan en los vapores del aire. La idea toma cuerpo ahí y, en cierto modo, se fotografía. Por ejemplo, si un hombre tiene la idea de matar a alguien, aunque su cuerpo material se conserve impasible, su cuerpo fluídico será accionado por esa idea y la reproducirá con todos los matices. Ese cuerpo ejecuta fluídicamente el gesto, el acto que ese hombre premeditó. Su pensamiento crea la imagen de la víctima, y la escena completa toma forma, como en un cuadro, tal como está en la mente. De ese modo, los más secretos movimientos del alma repercuten en la envoltura fluídica. Un alma puede leer en otra como en un libro, y ver lo que no es perceptible con los ojos del cuerpo. Estos ven las impresiones interiores que se reflejan en los rasgos fisonómicos, la cólera, la alegría, la tristeza, pero el alma ve en los rasgos del alma los pensamientos que no se exteriorizan. No obstante, si bien el alma, al ver la intención, puede presentir el cumplimiento del acto que será su consecuencia, no puede determinar el momento en que éste será ejecutado, ni precisar sus detalles, ni siquiera afirmar que se producirá, porque circunstancias posteriores pueden modificar los planes concebidos y cambiar las disposiciones. El alma no puede ver lo que todavía no está en el pensamiento, lo que ve es la preocupación ocasional o habitual del individuo, sus deseos, sus proyectos, sus intenciones buenas o malas. De ahí los errores en las previsiones de ciertos videntes. Cuando un acontecimiento está subordinado al libre albedrío de un hombre, los videntes apenas pueden presentir su probabilidad, de acuerdo con el pensamiento que ven, pero no pueden afirmar que se dará de tal forma o en tal momento. La mayor o menor exactitud en las previsiones depende, además, de la amplitud y de la claridad de la vista psíquica. En algunos individuos, encarnados o desencarnados, esa vista se limita a un punto o es difusa, mientras que en otros es nítida y abarca el conjunto de los pensamientos y de las intenciones que habrán de concurrir para la realización de un hecho. No obstante, por encima de todo, existe siempre una voluntad superior que puede, en su sabiduría, permitir una revelación o impedirla. En este último caso, un velo impenetrable es arrojado sobre la más perspicaz vista psíquica. Véase, en la Génesis, el capítulo sobre la presciencia. La teoría de las creaciones fluídicas y, por consiguiente, de la fotografía del pensamiento, es una conquista del espiritismo moderno, y de ahora en adelante puede considerarse como confirmada en principio, salvo las aplicaciones de detalles que habrán de resultar de la observación. Este fenómeno es, sin duda, la fuente de las visiones fantásticas y desempeña un importante rol en ciertos sueños. ¿Quién en la Tierra sabría de qué manera se han establecido los primeros medios de comunicación del pensamiento? ¿Cómo han sido inventados, o mejor dicho, descubiertos, visto que nada se inventa? Todo existe en estado latente, y corresponde a los hombres buscar los medios que pongan en acción las fuerzas que ofrece la naturaleza. ¿Quién sabe cuánto tiempo ha sido necesario para que los hombres empleasen la palabra de un modo completamente inteligible? Aquel que soltó el primer grito inarticulado tenía sin duda una cierta conciencia de lo que quería expresar, pero aquellos a quienes él se dirigió no entendieron nada al comienzo. Solo después de un largo tiempo surgieron las palabras convencionales, después las frases abreviadas y, por último, discursos enteros.
¿Cuántos miles de años habrán sido necesarios para que la humanidad llegara al punto en el que hoy se encuentra? Cada progreso en los modos de comunicación, en las relaciones entre los hombres, siempre ha sido señalado por una mejora en el estado social de los seres. A medida que las relaciones de individuo a individuo se tornan más estrechas, más regulares, se siente la necesidad de una nueva y más rápida forma de lenguaje, más apropiada para poner a los hombres en comunicación instantánea y universalmente a unos con otros. Porque aquello que ocurre en el mundo físico, por medio de la telegrafía eléctrica, no podría ocurrir en el mundo moral, de encarnado a encarnado, por medio de la telegrafía humana. Porque las relaciones ocultas que vinculan de manera más o menos consciente los pensamientos de los hombres y de los espíritus, por medio de la telegrafía espiritual, no habrían de generalizarse entre los hombres de una manera consciente. La telegrafía humana. Eso es algo capaz de provocar las burlas de aquellos que se resisten a admitir lo que los sentidos materiales no perciben. ¿Pero qué importan las ironías de los presuntuosos? Sus negaciones no impedirán que las leyes naturales sigan su curso, ni que se encuentren nuevas aplicaciones de esas leyes a medida que la inteligencia humana esté en condiciones de experimentar sus efectos. El hombre ejerce una acción directa sobre las cosas tanto como sobre las personas que lo rodean. A menudo, una persona a quien se valora poco ejerce una influencia decisiva sobre otras cuya reputación es muy superior. Eso se debe a que en la tierra se ven más máscaras que semblantes, y a que la mirada es empañada por la vanidad, por el interés personal y por todas las pasiones malas. La experiencia demuestra que se puede actuar sobre el espíritu de los hombres sin el consentimiento de estos. Un pensamiento superior, fuertemente pensado, permítasenos la expresión, puede pues, conforme a su fuerza y su elevación, afectar en mayor o menor medida a hombres que no tienen ninguna conciencia de la manera por la cual ese pensamiento les llega, de la misma forma que muchas veces aquel que lo emite no tiene idea del efecto producido por esa emisión. Se trata de un juego constante de las inteligencias humanas y de la acción recíproca de unas sobre otras. Agregadle la acción de las inteligencias de los que están desencarnados y calculad, si podéis, el poder incalculable de esa fuerza compuesta de tantas fuerzas reunidas. Si se pudiera sospechar el inmenso mecanismo que el pensamiento pone en juego, así como los efectos que produce de un individuo a otro, de un grupo de seres a otro grupo y, por último, la acción universal de que los pensamientos ejercen unos sobre otros, el hombre quedaría sorprendido. Se sentiría anonadado ante esa infinidad de pormenores, ante esas innumerables redes ligadas entre sí por una potente voluntad y actuando armónicamente para alcanzar un único objetivo, el progreso universal. Mediante la telegrafía del pensamiento, el hombre apreciará en todo su valor la ley de la solidaridad, pues reconocerá que no hay un solo pensamiento, sea criminal, virtuoso o de otro tipo, que no ejerza una acción real sobre el conjunto de los pensamientos humanos y sobre cada uno de ellos. Y si el egoísmo lo llevaba a ignorar las consecuencias que un pensamiento personal perverso genera en los demás, ese mismo egoísmo lo inducirá a pensar bien, para elevar el nivel moral de la generalidad, atento a las consecuencias que un mal pensamiento ajeno produciría sobre el mismo. ¿Qué otra cosa serán esos choques misteriosos que nos advierten de la alegría y del sufrimiento de un ser querido que se encuentra lejos de nosotros, sino el efecto de la telegrafía del pensamiento? ¿Acaso no debemos a un fenómeno de la misma clase los sentimientos de simpatía o de repulsión que nos arrastran hacia ciertos espíritus y nos apartan de otros? Tenemos aquí, por cierto, un inmenso campo para el estudio y la observación, pero del que no podemos percibir aún más que los contornos. El estudio de los detalles resultará de un conocimiento más completo de las leyes que rigen la acción recíproca de los fluidos.